Información porque el jueves por la noche falleció la economista Trinidad Martínez Tárrago, fundadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, dedicado al desarrollo del país por medio de la generación de conocimiento y que ha formado a líderes en investigación científica a través de licenciaturas, maestrías y doctorados en 6 divisiones académicas: Administración Pública, Economía, Estudios Internacionales, Jurídicos, Políticos e Historia. Pero conozcamos un poco más sobre quién fue Trinidad Martínez. Trinidad Martínez Tárrago nació en Barcelona, España, en el año de 1928. Fue hija de exiliados españoles pertenecientes a la burguesía catalana que tuvo que abandonar el país tras la Guerra Civil de 1936 a 1939. Con 11 años de edad, en el año de 1939, Trinidad cruzó la frontera francesa para después embarcarse en el Orinoco, uno de los buques históricos que transportaron a exiliados españoles y alemanes que fueron recibidos en México gracias a la política de asilo del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Tras llegar a la capital mexicana, estudió en colegios fundados por republicanos, en donde muy pocas mujeres tenían presencia. De 1950 a 1955 cursó estudios de licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Emigró a Escocia, en donde estudió un doctorado en Economía en la Universidad de Glasgow. Luego de 11 años y medio de estancia en Escocia, Trinidad volvió a México en el año de 1971. 2 años más tarde, planteó al entonces secretario de Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña, y a Francisco Javier Alejo, entonces director del Fondo de Cultura Económica, la idea de fundar un centro de investigación económica. El proyecto, diseñado por la propia Martínez Tárrago, fue aprobado por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez en septiembre de 1973. Sin embargo, su creación se publicó por decreto presidencial un año más tarde, en 1974. Trinidad Martínez Tárrago fue directora del Centro de Investigación y Docencia Económica hasta abril de 1983. Falleció el jueves pasado en la Ciudad de México a los 90 años de edad. Eric Pinto, 21 Noticias.